Kitties. Vale, ya lo configuro. Denme unos minutos. Bueno, chicos, buenas tardes. Mientras mi hermano va configurando el tema del listado de asistencia, me presento, mi nombre es Wilfred y junto con mi hermano vamos a estar el día de hoy presentándoles nuestra tutoría de ciencias naturales. Así que pues a todos los que están presentes, Laura Daniela, José Alberto, Diego, Mariana, Jenny, Laura, Giomar, Daniela, a todos ustedes, bienvenidos. Felicitarlos por asistir a esta nueva sesión de nuestras tutorías y pues esperando que esto de verdad les sirva para su desempeño en las pruebas Saber 11 que se van a realizar próximamente. Bienvenida Janet Rocío y a todos ustedes una vez más bienvenidos. Jenny, ¿tienes una pregunta? Disculpe, Wilfred. Sí. No sé, como yo no los conozco a ustedes, me gustaría saber, pues ya dijeron sus nombres, ¿cierto? Pero pues, ¿cuál es la profesión de ustedes? ¿De dónde estudiaron? O un poco más así brevemente. Gracias. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Wilfred Cubides. Estudié en la Universidad Nacional de Colombia Ingeniería Eléctrica y bueno, actualmente trabajo para una entidad del Estado, pues haciendo vigilancia a empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Entonces, pues bueno, mi hermano Jimmy, él está estudiando Ingeniería Civil y próximamente en sus prácticas estudiantiles ya para acabar la carrera. Entonces, pues para las personas que de pronto no habían estado en las sesiones anteriores, pues somos nosotros un grupo de estudiantes y de egresados universitarios que pues buscamos que así como la universidad pública, la universidad superior sembró en nosotros todo lo que somos hoy, pues también esperamos retribuirlo de alguna manera, haciendo que pues los más cercanos, los nuestros, los de nuestros municipios, los de nuestro departamento puedan pues de alguna manera ser guiados y mejorar su desempeño en las pruebas de Saber 11. Entonces, Fabián, Andrés, ¿alguna otra pregunta? No, compañero, yo ya los conocía, pero era por molestar. Muchísimas gracias, muy amables. Listo. Procedo. Tener en cuenta también que aquí estamos con otras personas de otros departamentos, de otros países, así que bienvenidos también para ellos que han sumado, como Laura Montaña y como otros que están aquí. Entonces, bienvenidos todos. Gracias. Listo, denme un segundito, ya les proyecto mi pantalla.
Y voy a tratar de conectarme. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Ok, gracias. Bien guapo, güey. Listo. Bueno, entonces, como les decíamos, vamos a hablar hoy de ciencias naturales y, bueno, de la prueba que se les envió y que ustedes muy diligentemente llenaron. Pues tenemos los resultados y basado en esos resultados es que precisamente tratamos de enfocar hoy los ejercicios que vamos a resolver y pues alguna serie de tips o recomendaciones que tenemos para ustedes cuando pues se enfrenten a la prueba Saber 11. Pues la idea es no solamente resolver esos ejercicios nuevamente, sino que darles a ustedes esos tips, pues porque como ustedes bien saben, pues el tiempo en una prueba de esas tan importante es muy limitado, ¿no? Lo que nosotros aquí llegásemos a analizar de una manera lenta y entre todos con muchas ideas, pues en la prueba cuando ustedes estén allá sentados presentándola, no van a tener la ayuda de nadie y no van a tener todo el tiempo que tenemos en estos momentos. Entonces la idea es indicarles a ustedes más o menos qué estrategias podían usar, cómo afrontar o cómo enfrentarse a esos problemas de manera que pues ustedes puedan optimizar el tiempo, ¿no? Que lo puedan hacer en el menor tiempo posible y sin arriesgarse pues a fracasar en el intento, ¿no? De pronto a enfrentarse a un ejercicio que no entiendan o que pues les genere ahí un retraso en la prueba. Entonces, encontramos que para la prueba que se les envió, pues existen como unas 3 tipologías de problemas. La primera, el primer tipo de problemas trata de explicación de fenómenos. Entonces, modelan fenómenos de la naturaleza basados en el análisis de variables, la relación entre 2 o más conceptos del conocimiento científico y de la evidencia derivada de investigaciones científicas. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de este tipo que se llama explicación de fenómenos. Entonces, tendremos, por ejemplo, esta primera pregunta. Entonces, dice, se las leo como para que pues, todo la tengamos y más o menos analicemos de qué se trata como este primer ítem, esta primera clasificación de preguntas. Entonces, a continuación se muestra un modelo que simboliza la distribución de moléculas de agua en estado líquido en un recipiente cerrado. Cuando este recipiente se calienta manteniendo la presión constante, las moléculas de agua líquida cambian de estado y cambian su distribución. ¿Cuál de los siguientes modelos muestra la distribución que pueden adquirir las moléculas de agua en estado gaseoso y en estado líquido? Entonces, lo primero que pues aquí uno analizaría es que pues la gráfica que nos está mostrando pues es una gráfica pues como ahí dice, son moléculas enteras, ¿no? De agua. Y nos dice que hay un cambio de estado de esa agua que en principio es líquida y después pues va a pasar a estado gaseoso, ¿sí? Aquí lo que vemos es que pues debemos tener como pues un conocimiento previo, ¿no? Que es el que adquirimos en el colegio, el que se nos está evaluando aquí, pero por lo general la pregunta ya nos trae como tal dentro de su enunciado la respuesta. Y aquí como el core del asunto, lo importante del asunto es que pues saber que las moléculas así cambian de estado no van a desintegrarse, ¿no? Entonces voy a mostrarles algunas de las respuestas que ustedes pues pusieron en la prueba. Digamos aquí quiero mostrarles que pues lo correcto era diligenciar la B, pero pues hubo 5 personas de pronto que se confundieron y pusieron la D y otra persona que diligenció la A. Y básicamente pues oriento el caso pues a que la confusión está en que pensaron que pues las moléculas al cambiar de estado se desintegran y no es así. Entonces, por ejemplo, miremos la D. La D dice que en estado gaseoso, pues como que las moléculas de alguna manera se desintegraron, ¿no? Tienen ahí sus componentes dispersos y
y pues eso no es lo lógico, eso no es lo que nos dice como el método científico o la teoría, ¿no? Y la A fue, que fue la otra que diligenciaron, pues de alguna manera se dijo, oiga, las partes de esta molécula, algunas pues se precipitaron, otras pasaron a flote de alguna manera, y pues eso pues no es lo que ocurre. Entonces, la respuesta correcta es la B, pues porque en estado gaseoso de alguna manera las moléculas pues se separan más, pues haciendo que sea una menor densidad de eh, ese mismo pues, líquido que fue pues gasificado, fue condensado. Listo, esta pregunta. Bien, entonces, esta pregunta es bastante curiosa. Entonces, lo que vamos a hacer, pues, es que si ustedes, pues, la vamos a leer, pero que ustedes en el chat o si desean, recuerden que si tienen alguna pregunta, para eso estamos, ¿no? Entre todos, pues, la podemos resolver. Si nosotros no tenemos la respuesta, levantan la mano o simplemente, pues, abren el micrófono, interrumpen, para que, pues, podamos entre todos solucionarla. Entonces la pregunta sigue por el mismo hilo de la explicación de fenómenos. Un bus se mueve con una velocidad constante en la dirección que se indica en la figura. Mientras tanto, llueve y las gotas de lluvia caen a velocidad constante. Entonces la figura muestra cómo el esquema. Si los observadores en reposo para el sistema de referencia fuera del bus ven que la lluvia cae de manera vertical, ¿cuál de los siguientes diagramas de vectores representa mejor la velocidad de las gotas de lluvia para las personas que viajan en el bus, dentro del bus? Entonces, sí, un minuto, 2 minutos, escriban sus respuestas. Si desean, pues la pueden sustentar, si desean hablar, si desean argumentar por qué. La idea es precisamente esto, la idea es que lo podamos discutir. Si no, pues simplemente pues vamos a dar el siguiente paso, vamos a explicar por qué y lo seguimos. Entonces lo pueden escribir en el chat cuando lo tengan listo, vamos más o menos hasta las 4:20, 2 minuticos y continuamos. Bien, tenemos algunas respuestas. No sé si alguno desea abrir su micrófono y sustentar. Pues vemos que hay una gran mayoría dice, pues 4 personas, 5 personas dicen B. Pero si Alejandro quisiera decir por qué es la C, pues también lo podríamos escuchar. Si desea abrir el micrófono o cualquiera de los otros. O si vemos, pues digamos que... En mi opinión, él hace porque si miramos ahí, podemos concluir que supuestamente el vector A y el vector B son iguales, ¿sí? Pero no es así, porque si miramos bien, la flecha de arriba dice que la velocidad del bus, ¿para dónde va? ¿Sí? ¿Que queda para allá o queda para la derecha o para la izquierda? Pero debemos que mirar bien es el dibujo, la representación gráfica arriba, y ahí nos muestra para dónde va el movimiento del bus. El bus va hacia la izquierda. Entonces, por eso yo elegí la B. Ok, ¿alguien más que desee aportar algo de los que escribieron la B? Mara, ¿tú elegiste la B o la C?
La B. Bien, sí, entonces, sí, pues como saben es la B, pero estas preguntas, pues digamos, lo más importante, y bueno, algo que vamos a ir con durante la sesión, y algo que les queríamos decir, digamos, nosotros en la preparación y estuvimos viendo alguna serie de simulacros que pues les podemos compartir los enlaces para que los puedan practicar ustedes. Es que muchas de las preguntas, si nosotros entramos con un conocimiento, digamos, anterior a eso, nos cohibimos de tener de pronto la respuesta ahí mismo pues en la pregunta, ¿sí? Entonces, por eso la leemos bien y pues claramente pues es la B. Digamos que gráficamente lo podíamos ver de una manera sencilla y como en el último, en, el, en, el, en, el, en la explicación de fenómenos, pues nosotros tenemos que relacionar tampoco un poco la experiencia. Entonces, es un poco también el sentido común y en este papel, digamos, en este tipo de exámenes, lógicamente, pues para ya cuando estén en su vida universitaria, cuando vengan a presentar un parcial, cuando vengan a presentar algún tipo de prueba que requiera un procedimiento, pues no va a ser así. Pero en este tipo de exámenes juega un papel muy importante la seguridad en ustedes mismos y en su experiencia, ¿sí? En el sentido común que tenga. Entonces, cuando yo vi esa pregunta, yo lo primero que dije fue, yo estaba en cualquier vehículo cuando está lloviendo y la flecha, digamos, la lluvia cae como hacia el vehículo, ¿sí? Pero entonces tenemos que tener en cuenta todo lo que está ahí y tenemos que tener en cuenta el movimiento del bus, la dirección, lo que ellos plantean, ¿sí? Lo que la pregunta plantea, ¿sí? Y que en ese momento se están jugando, digamos, los tres actores. Entonces pues está lo que nos piden, el vector que nos preguntan, está el movimiento del bus y está el movimiento la velocidad, pues, de la lluvia. Entonces, en este sentido, pues, es la B, ¿sí? Miramos las respuestas en la presentación, la siguiente diapositiva. Y pues si bien la mayoría bueno, de los que respondieron eligieron la B, hubo alguna confusión. Por eso precisamente es que tomamos estas preguntas que han sido como las más confusas, ¿sí? Donde han habido varias respuestas, digamos, confusas. ¿Para qué? Para que las podamos revisar y que podamos salir de dudas en algunas cosas de eso. Entonces, la C, digamos, si en cierta forma pudiese ser una respuesta también correcta, pero en este caso debemos, digamos, como tener como esa confianza pues primero pues en uno mismo y luego pues tener también presente lo que se plantea ahí. Entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta. Recuerden que si tienen cualquier clase de inquietud, pues la manifiesten. Listo. Entonces tenemos esta pregunta del mismo componente, el componente de explicación de fenómenos. Entonces dice, un bloque de hielo seco, CO2 sólido, cambia de estado sólido al gaseoso en condiciones ambientales. Este cambio de estado determina un cambio de densidad del CO2. Teniendo en cuenta la información anterior, tras el cambio de estado, la densidad del CO2 disminuye porque. Entonces, ahí están las cuatro opciones. Disminuye porque la masa del CO2 disminuye, la distancia entre partículas y el volumen aumentan, la distancia entre partículas disminuye, o D, la distancia entre partículas aumenta y la masa disminuye. Entonces, veo sus respuestas en el chat, muchachos.
Listo. Entonces aquí ya tenemos algunas personas que dicen la B, otros que dicen la C. Y vamos a mirar entonces, antes de discutirlo, el consolidado de lo que todos respondieron durante la prueba. Entonces, pues la respuesta correcta es la B, pero pues se presentó confusión entre pues la D, la C y las otras respuestas. Entonces vamos a discutir por qué razones que es la B. Bueno, dice entonces que el CO2 pues está sólido, el hielo, ¿verdad? Y en estado natural o en condiciones ambientales normales se gasifica o pasa a estado gaseoso. Entonces, sabemos que el hielo pues en estado sólido pues tiene una densidad, ¿verdad? Tiene una masa por unidad de volumen específica, ¿no? Tiene ahí una medida pues que está dada y que ya ha sido medida. Sin embargo, cuando un sólido o un sólido o un líquido pasan a estado gaseoso, lo que suele suceder es que, o lo que sucede de hecho es que su densidad disminuye, ¿no? O sea, las partículas de alguna manera, pues al generarse como ese cambio de estado, las moléculas pues tienen como una mayor distancia entre ellas y pues se da que pues la densidad disminuye y el volumen como tal aumenta, ¿no? Aquí hay algo importante que destacar de esto y es que pues cuando un elemento cambia de estado, sea de sólido a gaseoso o de líquido a gaseoso, se presume o se tiene de premisa que pues su masa no va a cambiar, ¿no? En ese cambio ahí hay una suposición y es que pues la masa entre el estado A y el estado B, el estado inicial y el estado futuro, esa masa no va a cambiar, ¿no? Entonces, por esa razón es que pues, la respuesta correcta es la B. Entonces, ¿qué nos dice acá? Por ejemplo, la opción A nos dice la masa del hielo disminuye. Pues eso es falso porque pues, estamos estudiando precisamente es qué pasa pues, con el volumen y con la densidad de ese elemento. La C dice la distancia entre partículas disminuye. Eso es falso. Aumenta pues porque el volumen aumentó y la densidad disminuyó. La distancia entre partículas aumenta, pues eso es cierto, pero dice que la masa disminuye. Entonces, esa es incorrecta. Y tenemos que por esa razón la respuesta correcta es la B. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna aclaración, de pronto algo que quiera decirnos allí? De lo contrario, entonces seguimos. Bien, entonces tenemos la 15. Esto es un poco más de física, ¿no? Entonces, aquí hay varios concepticos que tenemos que tener claros, entonces la vamos a leer. En un centro comercial, un estudiante observa un trabajador que se dispone a limpiar los vidrios del edificio. La cuerda 2 se usa para mantener en equilibrio al trabajador ante un viento constante que corre de derecha a izquierda, como se muestra en la figura 1. La estudiante construye el diagrama de cuerpo libre de la situación. Entonces, tenemos que tener presente ese concepto de diagrama de cuerpo libre que va a ser esencial en estos problemas de física, en estos problemas que van a tener que ver con fuerzas, con equilibrio de fuerzas. Entonces, siempre, lógicamente, lo que les decía, en estas preguntas no van a tener tanto el tiempo para hacer un desarrollo pues, matemático a profundidad. Pero el concepto, que ustedes tengan el concepto de realizar en su mente un diagrama rápido, lo pueden hacer. Entonces, el diagrama del cuerpo libre inicial está ahí presentado. Como ven, pues está la tensión, está el peso, está la fuerza del viento y está la tensión 2. Y el equilibrio nos muestra que los vectores son iguales, ¿sí? En cada sentido de los ejes son iguales. Pero resulta que dice, la estudiante observa que el trabajador llena, la siguiente, la estudiante observa que el trabajador llena su recipiente completamente con agua y limpia vidrios y por tanto debe modificar su diagrama de cuerpo libre. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los diagramas mostrados en la figura 2 corresponde a las fuerzas de llenar después de rellenar el recipiente? Entonces vamos aquí a estar alternando entre diapositivas, ¿sí? Para poder ver cada uno de los diagramas y vamos a ir, resolviendo pues, todos al mismo tiempo. Entonces vamos a comenzar por la A. La A dice que el diagrama 1, porque si solo aumenta la masa, debe aumentar solamente el peso.
¿sí? Entonces el diagrama 1 pues presentará unos vectores que son, el vector peso es mayor que el vector de tensión. La B dice el diagrama 2 porque la tensión de las cuerdas debe aumentar para soportar más peso. El diagrama 3 dice la C porque al aumentar la masa aumenta el peso y la tensión de la cuerda 1. Y la D dice el diagrama 4 porque al aumentar la masa aumentan todas las fuerzas. Entonces, volvamos atrás para mirar esos diagramas de cuerpo libre que ha presentado, que son las opciones. Entonces, si desean, pueden poner sus opciones. Recuerden que la primera opción es el diagrama 1, porque se aumenta el peso. El diagrama 2, porque pues aumenta la tensión en 1. Y el diagrama 3, se aumenta tanto la tensión como el peso, ¿sí? Al aumentar la masa. Y el diagrama 4 dice aumentan todas las masas, las fuerzas, perdón. Entonces, nos pueden responder esa. Bien, entonces vamos a ir descartando, un poco para ir dinamizando esto. Vamos a ir descartando y resulta que tenemos en el diagrama 1, dice que aumenta la masa, por lo tanto aumenta el peso, ¿sí? Pero como el concepto aquí claro es el equilibrio entre fuerza y el diagrama de cuerpo libre, no ha aumentado la tensión, ¿sí? Entonces uno espera que si aumenta el peso, aumente también la fuerza que se ejerce a la cuerda 1. Entonces, por lo tanto, no es la respuesta A. En el diagrama 2 sucede pues lo contrario de lo que estaba diciendo en el diagrama 1, ¿sí? Se aumenta solamente la tensión, pero el peso no aumenta, pues algo es ilógico porque al aumentar la masa aumentaría el peso, ¿sí? Recordemos que el peso es la masa por la gravedad. El diagrama 3 muestra que la tensión y el peso son iguales, o sea, es decir, han aumentado, si lo comparamos con el diagrama de cuerpo libre inicial, han aumentado tanto la tensión como el peso, la tensión en 1 me refiero, y en el diagrama 4 se han aumentado todas las fuerzas. Entonces lo que uno esperaría al aumentar la masa es que aumente el peso, pero que al aumentar el peso, esta fuerza sea transmitida, ¿sí? Entonces la tensión en 1 también aumente. Por lo tanto, el diagrama 3 es el correcto, es decir, la respuesta es la C. Pasemos a ver las respuestas, el consolidado de las respuestas. Y vamos a ver que hubo bastante confusión y por eso planteamos que es necesario que reforcemos ahí. Lógicamente, pues lo que decíamos en un principio cuando comenzamos con el programa es, nosotros no podemos llegar a abarcar todos los temas, pero podemos identificar como las falencias que tenemos algunos para poder decirles, digamos, enfoquémonos en reforzar esto. Entonces, este tema del diagrama de cuerpo libre, de equilibrio de fuerzas, es importante que lo tengamos en cuenta para su repaso para la prueba, para el ICFES, ¿listo? Entonces, en este caso es la C, donde aumenta tanto el peso, pues, como la tensión. Bueno, listo. Ya una vez abarcamos este componente, pasamos al de uso comprensivo del conocimiento científico. Entonces, aquí lo que se hace es asociar fenómenos naturales con conceptos propios del conocimiento científico. Entonces, ahí vamos a hacer como unas relaciones, unas asociaciones de conceptos. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo que trajimos para esto. Dice este problema, el problema 5 de la prueba que se les envió. Juan calienta una gran cantidad de agua en una olla. Al retirar del fuego, la temperatura del agua se mide con un termómetro y este indica 100 grados Celsius. Juan mide la temperatura del ambiente y obtiene 20 grados Celsius. La ley de enfriamiento de Newton establece que cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre un objeto y el ambiente, mayor es el flujo de calor y por tanto más rápido se enfría el objeto. Teniendo en cuenta la anterior información, ¿cuál de las siguientes gráficas describe mejor el proceso de enfriamiento del agua en la olla? Entonces, chicos, diligenciemos esa respuesta.
Listo. Chicas, chicos y chicas, como para dinamizar un poco el tema, alguna de ustedes quiere de pronto decirnos por qué escogió la C? Daniela, Jenny, Laura. Bueno, listo. Entonces, vamos a explicar más o menos eh, por qué es que ahí, digamos, escogimos la C y no las otras. Aquí el fundamento, pues volvemos tal vez como al principio otra vez. La mayoría de estas preguntas, muchas de estas preguntas tienen la respuesta, digamos que dentro del enunciado, ¿no? Ahí mismo nos la dicen de alguna manera y lo que tendremos que hacer es una asociación, una interpretación de lo que dice el enunciado y pues las gráficas que se nos muestran. Entonces, ¿qué nos enuncia aquí este texto? Nos dice la ley de enfriamiento de Newton y nos la explica tal cual. Dice, cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre un objeto y el ambiente, mayor es el flujo de calor, o sea, más rápido se enfría el objeto. Y lo que tenemos aquí en las gráficas es, en el eje vertical tenemos la temperatura y en el eje horizontal tenemos el tiempo. Entonces, de acuerdo a eso que nos dice Newton, lo que esperamos de esta olla que Juan bajó de su estufa, es que se enfríe muy rápido, ¿no? Entonces, ¿cuál de todas esas gráficas me describe un enfriamiento rápido? Pues sencillamente la C es la que tiene como un comportamiento o un enfriamiento mucho más rápido que los otros comportamientos. Entonces, por ejemplo, la A no es, pues porque se demora un tiempo pues muy prolongado eh, en enfriarse y pues contradice esa ley de enfriamiento. La B igualmente se demora mucho. La D pues también se demora mucho tiempo y además es lineal, una cosa que pues en la física y en la realidad casi no suele ocurrir, muy pocos comportamientos son lineales. Y pues de acuerdo a lo que acabo de explicar, pues escogemos la C. Bueno, y esto es como el comportamiento que se obtuvo, digamos que estuvo esa pequeña confusión entre si era la A, la D, pero bueno, en términos generales, pues sé que se entendió más o menos el concepto. Aquí hay otra pregunta de ese mismo ítem del uso comprensivo del conocimiento científico. Entonces se las voy a leer. Pregunta número 9. Un estudiante camina por el frente de dos parlantes ubicados afuera de la emisora del colegio. Dentro de la emisora, la profesora de física toca la nota do en un clarinete para ayudar al profesor de música a afinar algunos instrumentos musicales. El estudiante percibe que hay lugares en donde el sonido del clarinete se escucha más fuerte, mientras que en otros no, y los marca como se muestra en la siguiente figura. Si el estudiante le pregunta a la profesora la razón por la cual en los puntos blancos el sonido se escucha más fuerte que en los negros, ¿cuál de los siguientes argumentos debe darle la profesora al estudiante? Entonces, vemos la figura y sabemos que en los blancos se escucha más que en los puntos negros. Entonces, ¿qué argumento recibimos de la profesora? A, porque las ondas del sonido interfieren constructivamente en los puntos negros y en los puntos blancos se reflejan. B, porque las ondas del sonido interfieren constructivamente y destructivamente en todos los puntos, pero en los blancos las ondas se refractan. C, porque las ondas de sonido interfieren constructivamente en los puntos blancos y destructivamente en los puntos negros. Y D, porque las ondas de sonido interfieren destructivamente en los puntos blancos y negros, pero en los negros se reflejan y se refractan. Entonces, chicos, háganos saber su respuesta, por favor.
Listo, chicos. Algunos dicen la B, otros la C. Vamos a mirar el concepto que hay detrás de este problemita. Bueno, fuera de lo que de pronto ya, pues, digamos, aprendamos en el colegio y de pronto tengamos en nuestra mente en la hora de la prueba, pues también es necesario a veces hacer uso del sentido común y, pues, más o menos interpretar lo que dice la pregunta. Entonces, vemos en la gráfica, el problema nos dice, el chico identificó que en los puntos blancos se escucha mucho más fuerte el sonido que en los puntos negros, ¿no? Entonces aquí pasamos a evaluar precisamente cuál es la razón o el argumento válido para creerle eso al chico o creerle eso a la profesora cuando nos lo diga, ¿no? Entonces, dice la respuesta A, porque las ondas del sonido interfieren constructivamente en los puntos negros y en los puntos blancos se reflejan. Pues esto es falso porque si interfirieran constructivamente en los puntos negros, pues se escucharía mucho más fuerte, ¿no? Entonces, aquí en esta primera ya encontramos en esta primera opción encontramos un primer como concepto importantísimo. Dice, interfieren constructivamente. Y precisamente para aclarar esto y para de pronto profundizar eso un poco más el uso del sentido común, es que si a mí me dicen que dos ondas se interfieren destructiva o constructivamente, pues básicamente es que si cuando las dos se traslapan o las dos se encuentran, cuando es destructivo, pues de alguna manera esa onda resultante se anula, ¿sí? O queda plana, y cuando esa interferencia es constructiva, pues cuando estas dos ondas se traslapan o se encuentran en el espacio, pues su amplitud aumenta, que es precisamente el fenómeno que estaba aquí dándonos el problema y del cual se dio cuenta el muchacho, ¿no? El muchacho aquí del ejemplo. Entonces, interferir constructivamente es que cuando se encuentran, su amplitud aumenta y por lo tanto se escucha mucho más fuerte. La B dice, porque las ondas de sonido interfieren constructivamente y destructivamente en todos los puntos. Pues refalso porque ¿cómo van a hacer estas dos cosas al tiempo? Es como, es ilógico que pues, las ondas interfieran de dos maneras opuestas en el mismo punto, ¿no? Y la D dice, porque las ondas de sonido interfieren destructivamente en los puntos blancos y negros, pero en los negros se reflejan y se refractan. Este tema de reflejarse y refractarse también son dos procesos pues, diametralmente opuestos, ¿no? Así como decíamos hace un momento, que interferir constructiva y destructivamente eran dos procesos opuestos, también la reflexión y la refracción son dos procesos opuestos, ¿sí? Entonces, por eso es que es falso que diga aquí este enunciado o esta opción, diga que en los puntos negros se reflejan y se refractan las ondas. Pues eso es falso porque o ocurre una o ocurre la otra. Pues si quieren les explico más o menos qué es eso. Reflexión es que cuando una onda choca o pega en una superficie, algún componente de esa onda sale disparado, pues, opuesto, ¿sí? Digamos que si una onda llega hacia la pared, pues la parte de esa onda que se refleja es la que sale disparada, digamos, en el sentido opuesto. Y la refracción es esa parte de esa energía de esa onda que cuando pegó a la superficie o a la pared, se quedó en la pared de alguna manera o se disipó a través de la pared o a través de la superficie sobre la cual haya chocado. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues la respuesta correcta es la C. Entonces dice, porque las ondas de sonido interfieren constructivamente en los puntos blancos y destructivamente en los puntos negros. Entonces, esa es la respuesta. Sigamos. Aquí hay otra. Dice, en un metal que pierde electrones, la cantidad de protones es mayor que la de electrones y por tanto la carga total es positiva y se representa con el signo más. Se tienen dos esferas metálicas idénticas. Una esfera, la esfera 1, inicialmente con carga más Q y otra esfera, la esfera 2, inicialmente con carga neutra. Al ponerlas en contacto y luego separarlas, se observa que las dos esferas quedan con cargas iguales, más Q medios. ¿Cómo se muestra en la figura? Entonces, antes del contacto, una era positiva, la otra neutra. Después del contacto, quedaron ambas positivas y con la misma carga. Como hace en la anterior información, ¿qué sucedió al poner las esferas en contacto? A, de la esfera 2 pasaron electrones hacia la esfera 1. B, de la esfera 2 pasaron protones hacia la esfera 1.
C, de la esfera 1 pasaron electrones hacia la esfera 2 y D, de la esfera 1 pasaron protones hacia la esfera 2. Entonces, chicos, háganos saber su respuesta y su agilidad en ese chat. Listo. Laura y Jenny nos dicen que la respuesta correcta es la A. John Nicolás nos dice que la respuesta correcta es la C. Bueno, como ninguno quiere hablar, es normal que ninguno hable. Vamos a explicarlo. Entonces, bueno, recuerden que si alguno quiere hablar o levanta la manito o abre el micrófono tranquilamente y puede intervenir. Entonces, de acuerdo a lo que sabemos del colegio, cuando en un átomo de estos, en un átomo pues está conformado, ya sabemos por qué, ¿no? Por neutrones, protones y electrones, ¿no? Y sabemos que cuando hay transferencia de cargas entre estas unidades, entre átomos, lo que fluye, digamos, entre un átomo y otro son los electrones, porque son los que están, digamos, en los niveles energéticos más exteriores, ¿verdad? Entonces, pues esto lo sabemos del colegio y sabemos que lo que fluye, digamos, de un átomo a otro son los electrones. Entonces, ahí de entradita ya podemos descartar, pues por ley de Descartes, un tipcito aquí que siempre he sabido, ¿no? Siempre he sabido que, pues, aquí aplica totalmente para optimizar el tiempo, aplica descartar. Entonces, la B nos dice que lo que se pasa de un lugar a otro son los protones, la D también, entonces esas salen por descarte. Nos quedarían como opciones la A y la C. Entonces, dice la A, de la esfera 2 pasaron electrones hacia la esfera 1. Y la C dice, de la esfera 1 pasaron electrones hacia la esfera 2. Entonces, ¿qué podemos decir de aquí? La esfera 1, digamos, ahí la definición del enunciado nos dice, no es que esa esfera 1 solamente tenga cargas positivas, lo que pasa es que tiene más cargas positivas que negativas, ¿verdad? O sea, por lo tanto, tiene electrones solamente que pues no se muestran. Lo mismo pasa, o algo analógico pasa con la 2. No es que no tenga ninguna carga, es que tiene igual cantidad de cargas, o sea, tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones, y por eso su carga total es neutra, ¿sí? Entonces, claramente puede haber ahí una transferencia. ¿Cuál es la que tiene, digamos, disponible ahí para acceder? Pues la 2, porque tiene, digamos, que ese balance, ¿no? Tiene ese equilibrio, tiene igual cantidad de protones que de electrones, cosa que no pasa con la carga, con la carga 1, ¿verdad? Entonces, la respuesta correcta es la B. Perdón, la primera, la A. De la esfera 2 pasaron electrones hacia la esfera 1, ¿sí? Entonces, pues por el mismo, por el principio que les explicaba al principio, lo que fluye son los electrones, y quien tiene en ese caso, electrones disponibles para acceder, pues es la carga 2, la esfera 2. Listo, chicos, espero haya sido claro ahí. Recuerden que si quieren pueden intervenir y aclaramos cualquier cosa. Bien, entonces sigamos con esta pregunta. Lo que les hemos dicho, digamos, durante toda la sesión es precisamente eso, que podamos leer toda la pregunta e interpretarla, porque como ustedes saben, el tiempo
es oro, y en ese momento pues vamos a necesitar todo el tiempo posible para resolver pues, las preguntas que son un poco más difíciles. Entonces vamos a leer esta. Dice: de la ley de Coulomb se sabe que la fuerza eléctrica debido a la interacción entre cargas de signos iguales es repulsiva y entre cargas de signos opuestos es atractiva. La siguiente figura muestra un sistema conformado por 3 cargas eléctricas. ¿Cuál de las siguientes figuras muestra la fuerza eléctrica que ejercen la carga 2 y la carga 3 sobre la carga 1? Pueden responderlo. Esta pregunta es sencilla, no es tan difícil. Entonces, queremos que la respondan confiados en lo que han entendido de ese primer enunciado. Se sabe que la fuerza eléctrica debido a la interacción entre cargas de signos iguales es repulsiva y entre cargas de signos opuestos es atractiva. Queremos ver cómo actúa la fuerza 2 y 3, la carga 2 y 3, cómo llegan las fuerzas a la carga 1. Bien, como les decía, es una pregunta, es lo que les hemos venido diciendo, y lo que queremos ser un poco claros es precisamente ahí en el enunciado. Este tipo de preguntas nos reflejan la respuesta. Entonces dice, entre lo que hemos sabido desde el colegio, cargas iguales se repelen y signos opuestos se atraen, ¿sí? Entonces, lo que queremos analizar es sobre la carga 1, ¿sí? La carga 1 y la carga 2 son positivas, así que se deben repeler. Entonces, la fuerza que actúa sobre la carga 1 sale de la carga 1, ¿sí? Y entre las fuerzas, entre las cargas 1 y 3, como son signos cambiados, como son signos opuestos, se atraen, ¿sí? Entonces, por eso la respuesta es la A, ¿sí? Entonces, es un poco para que tengamos en cuenta esos conceptos, como ya les hemos dicho. Si ustedes están, digamos, siendo juiciosos con todo esto, con todas las tutorías que hemos hecho de los últimos sábados, ustedes apuntarán, digamos, esos conceptos que no tienen claros para reforzarlos. La idea es esto, la idea precisamente de estos asesorías es reforzar eso que ustedes ya tienen, y si en algún momento algo, digamos, no les queda claro, o hay como esa falencia en esos conceptos, que ustedes los aprendan, porque pues todavía hay tiempo para hacerlo, ¿sí? Entonces, en este caso, la respuesta es la A, ¿sí? Como ya les digo, si tienen alguna pregunta, si alguien de pronto tiene confusión o algo, lo puede manifestar, pues de lo contrario seguiremos con la siguiente. Listo. Y aquí nos queda ya el tercer componente en los que se clasifica las preguntas que salieron en la prueba que aplicamos. Entonces, el tercer objetivo, la tercera tipología es para indagar. Entonces, es utilizar algunas habilidades de pensamiento y de procedimiento para evaluar predicciones. Entonces, nos dan algunos conceptos, algunas cifras, y nos piden evaluar con esas cifras, con eso en mente, dar algunas predicciones de lo que puede pasar en el futuro. Entonces, vamos con esto. Pregunta número 23 dice: un grupo de estudiantes realizó un experimento que consistía en sumergir una esponja en líquidos de diferente densidad para luego medir su volumen y su masa. En la gráfica se presentan los resultados de ese experimento marcados con puntos y una línea de tendencia. Entonces ahí tenemos la gráfica de masa contra densidad. Y dice: una estudiante afirma que si se usa un líquido con una densidad extremadamente baja, la masa registrada será diferente de cero. Esa afirmación puede considerarse
una predicción basada en los datos experimentales? Entonces ahí tenemos las 4 opciones. La A dice sí, porque la línea de tendencia cruza en un punto diferente de 0. B, no, porque no se observa ningún patrón entre la densidad y la masa. C, no, porque no existen datos que usen líquidos con muy baja densidad. Y la D, sí, porque todos los datos presentan masas diferentes de 0. Entonces, chicos, los leo en los comentarios. ¿Qué consideran ustedes que es correcto? Está entre la A y la D. Daniela, ¿nos quisieras de pronto, te sientes de pronto en la libertad de decirnos por qué escogiste, o bueno, por qué nos dices que entre la A y la C está la respuesta? Vale. ¿Quisieras de pronto decirnos? ¿De acuerdo? Pues no sé, hay los mismos enunciados, como que... porque siento que la A y la D quieren decir lo mismo, solamente como con otra palabra más. Ok, gracias. Listo, perfecto. Entonces, bueno, vamos a la ley de Descartes. Dice, bueno, nosotros miramos ahí la gráfica y lo que nos dice, pues, la carretica, el enunciado es, hay un experimento y se miraron unos puntos y con esos puntos se trazó una línea de tendencia. Y es claramente obvio que, pues, si yo hice un experimento y encontré, pues, como un comportamiento entre los puntos, pues, con eso puedo predecir cosas o mirar futuros comportamientos, o hacia la de izquierda del gráfico o la derecha del gráfico también puedo mirar cuál es el comportamiento. Entonces la A dice sí, porque la línea de tendencia cruza en un punto diferente de 0. ¿Vale? Es válido, digamos que hasta el momento eso es cierto. La B dice no, porque no se observa ningún patrón entre la densidad y la masa. Pues eso es 100% falso, porque precisamente lo que estamos viendo en la gráfica es un patrón de comportamiento entre masa y densidad. La C dice no, porque no existen datos que usen líquidos con muy baja densidad. Pues esto es falso, de acuerdo a mi criterio, porque pues precisamente el experimento se basaba en eso, en tomar líquidos de diferente densidad, ¿sí? Y pues digamos que el líquido con la densidad más baja es de 0,6 y queremos mirar líquidos con densidad de 0 a ver qué pasa. Pues no es mucha la diferencia, o sea, no es válido ese argumento que dice ahí que no se usaron líquidos de densidad baja. Y la D dice sí, porque todos los datos presentan masas, diferentes de 0. Y pues en esta, precisamente lo que se quiere ver es que los datos se concluyan, y lo que queremos reforzar es un poco para apoyar ahí, es reforzar el valor del experimento, ¿sí? Entonces, lo que nos dejan claro es al principio es que tenemos una línea de tendencia y que esa línea de tendencia en efecto cruza el punto diferente de 0, ¿sí? Lógico, pues todos los datos presentan masas diferentes de 0, pero eso no nos concluye absolutamente nada, ¿sí? Nosotros tenemos, ya eso, digamos, tenemos también que tener un poco de lógica. Yo sé que es un tema que se ve en el colegio, y que vemos qué factores concluyen, qué sentencias concluyen y cuáles no, y cuáles podemos descartar. Lógico, pues todas las masas son diferentes de 0, pero eso no nos lleva, ¿sí?, a decir que
que es precisamente algo tomado de los experimentos, ¿sí? De los datos experimentales. Entonces, en este caso, como lo que queremos reforzar, ¿sí? No te envíen, la pregunta es, dice, la afirmación puede considerarse una predicción basada en los datos experimentales, ¿sí? Porque la línea de tendencia cruza en un punto diferente de cero, ¿sí? Nos refuerzan los datos, como les digo, como estamos con este componente de indagar, esa vista preliminar que le damos a los datos nos deja ver, ¿sí? De una manera rápida que la línea de tendencia cruza en un punto diferente de cero, ¿sí? Lógico, vamos a descartar las otras, pero en este punto lo que les digo, y quiero ser muy enfático en esto para todos y todas, porque en el examen necesitamos pues ser muy, ¿sí? Seguros, ¿sí? Y confiar, ¿sí? En que vamos a leer bien, ¿sí? Y tomarnos el tiempo rápido para hacerlo. Entonces, la respuesta en este caso es la A, ¿sí? Y en este componente de indagar vamos a encontrar muchas preguntas así, ¿sí? Que la respuesta está mucho más fácil encontrarla ahí y jugar con ese sentido común de encontrarle el sentido, ¿sí? A la pregunta y hacia dónde va esa pregunta, ¿sí? Entonces, en este caso es la A. Listo. Ok, entonces aquí seguimos con otra pregunta de ese mismo componente. Pero aquí miramos si tenemos alguna confusión, pero bueno, ya fue aclarada. Pregunta número 25, dice, la siguiente gráfica muestra la relación entre la resistencia eléctrica y la temperatura para 4 resistencias eléctricas. Entonces está R1, R2, R3 y R4. Tenemos entonces ahí la gráfica del comportamiento resistencia versus temperatura. Y dice el enunciado, un estudiante realiza actividades experimentales y encuentra que la corriente eléctrica en un circuito es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Se le solicita al estudiante construir un circuito usando una de estas resistencias de forma que pase la menor cantidad de corriente eléctrica a 90 grados. Si las tendencias de resistencia como función de la temperatura se mantienen, la resistencia que debe utilizar el estudiante es A, R1 porque tiene la mayor resistencia eléctrica a los 40 grados, desde los 40 grados hasta los 80. R2 porque su resistencia eléctrica será la mayor a 90 grados. R3 porque tiene la mayor resistencia desde los 40 grados hasta los 80. Y R4 porque su resistencia eléctrica no depende de la temperatura. Entonces, chicos, queremos ver sus respuestas en el chat. Lo que les puedo decir aquí es que pues en el enunciado pues ya dice más o menos lo que necesitamos, ¿no? O sea, aquí yo creo que de pronto conocimientos previos no son necesarios, sino que el enunciado nos dice algo y con lo que vemos en la gráfica podemos inferir ya más o menos la respuesta si lo analizamos un poquito detenidamente. Listo. Bueno, aquí creo que tenemos varias personas de acuerdo en que es la B. ¿Alguno de ustedes quisiera decirnos por qué? Tranquilos, sin vergüenza, dijo el dicho. Pueden hablar Laura, Montaña, Yomar Quintero, Jenny. ¿Alguno de ustedes nos quisiera explicar más o menos por qué tomó la decisión? Dale, Laura, te escuchamos. Bueno, pues primero yo lo relacioné porque en el enunciado piden pues que la menor corriente eléctrica a 90 grados.
Y pues según la respuesta dice que la resistencia eléctrica será la mayor a 90 grados centígrados. Y también en el enunciado dice que es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Entonces, pues analizando el gráfico y analizando el enunciado, pues yo lo relacioné en cuanto a que si seguimos pues con la gráfica, o sea, como con la línea que va a la gráfica, va a ir como en aumento, por decirlo así. Entonces, analizando lo que dice que es inversamente proporcional y lo que habla de la corriente eléctrica a 90 grados centígrados, pues por eso fue que yo elegí la B. Perfecto, Laura. Muy buen análisis, te felicito. Listo. Ahí Laura nos mencionaba una cosa y fue una de las cosas que generó aquí como de pronto confusión. Estos son los resultados de lo que las personas que respondieron el cuestionario pues reflejaron. Entonces aquí hubo 4 personas que dijeron que era la C, otras dijeron que era la D o la A. Y aquí de pronto nos sorprendió un poco porque 4 personas dijeron que era la C. Y vamos más o menos, queremos mirar por qué tal vez la C generó confusión. Entonces dice R3 porque tiene la menor resistencia desde los 40 grados hasta los 80 grados. Entonces, de pronto aquí, pues las personas que, aquí como crítica constructiva o como por mejorar, de pronto las personas que escogieron la C confundieron tal vez la definición de resistencia y pues tal vez no tuvieron en cuenta lo que dice el enunciado. El enunciado dice, pues básicamente la ley de Ohm, ¿no? Dice que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica, ¿no? Entonces, si yo lo que quiero es, pues, tener una resistencia, pues, o una corriente baja, ¿no? Lo que debo colocar es una resistencia, pues, alta, ¿no? Y en esas condiciones, como bien nos lo explicó Laura, la resistencia que tiene como la resistencia que tiene el mayor valor, pues, es la R2, ¿verdad? Porque tiene, digamos que en la gráfica es muy claro la tendencia que maneja y si bien está graficado hasta 80 grados Celsius, lo que nos marca la tendencia o lo que nos predice esa tendencia es que pues a los 90 grados pues va a ser mucho mayor o mejor, va a ser mayor que las otras resistencias. Entonces, muy bien, Laura. Entonces, la respuesta correcta es la B. Bien, vamos finalizando con este componente y vamos a leer esta siguiente pregunta. Un estudiante realiza diferentes ensayos con el objetivo de determinar el efecto de la concentración de los reactivos sobre la velocidad de formación de W en la reacción X más Y que produce W. En cada ensayo mide la velocidad de formación de W manteniendo constante la concentración de uno de los reactivos y variando la del otro, como se muestra en las siguientes gráficas. Entonces tenemos las gráficas, ustedes las pueden interpretar. Recuerden que para esto es muy importante tener un buen análisis gráfico, ¿sí?, de datos, como bien lo mencionaban antes, la tendencia también y los cambios. Lo que nos preguntan es, con base en estos resultados, ¿se puede concluir que el cambio en la velocidad de formación de WA no depende de la concentración de los reactivos? ¿Sí? Ustedes pueden ir sacando sus propias conclusiones. B, depende de la concentración de ambos reactivos. C, depende solamente de la concentración de X. Y D, depende solamente de la concentración de Y. Pueden responderla, ¿sí? Sin embargo, pues pienso que la respuesta está muy fácil, ¿sí? Comencemos por la A, ¿sí? Es un poco como para interpretar que este tipo de preguntas, lo que les decimos de indagar, son, yo creo que las más sencillas de responder. Dice, no depende de la concentración de los reactivos. Esto es totalmente incoherente y la podemos tachar, la podemos sacar de nuestras opciones. Depende de la concentración de ambos reactivos. Sí, pues es lógico que dependerá de los reactivos, pero en este caso específico, mirando las dos gráficas, hay uno que no tiene nada que ver. Si variamos la concentración, por ejemplo, del reactivo Y en la segunda figura, la velocidad de formación va a permanecer constante, ¿sí? Entonces dice, C depende solamente de la concentración de X, que en este caso es la correcta, ¿sí? Porque si vamos la gráfica que enfrenta la concentración del reactivo X con ese cambio en la velocidad, es la que nos concluye que hay un cambio precisamente en la velocidad en comparación con el reactivo Y. Y pues la D pues es falsa por lo mismo, ¿sí? Entonces son preguntas que son sencillas, pero que debemos tener, digamos, como ese claro
como análisis de esos conceptos, lo que es una razón de cambio, ¿sí? Lo que es que algo sea constante, y si ustedes se fijan, esto que trata de ser como un componente químico es un componente más de simplemente analizar un gráfico y lo que nos preguntan, ¿sí? Entonces seguimos. Las respuestas aquí, como ven, pues la mayoría tenía como esa confusión, ¿sí? Pero en este caso, pues las que han respondido, gracias, son la C. La siguiente pregunta es la última pregunta del componente de indagar, ¿sí? Y es muy parecida a la anterior, ¿sí? Entonces, tenemos un gráfico, dice la conductividad de una disolución es la capacidad que tiene esta para conducir la corriente eléctrica. Un estudiante realiza una serie de experimentos para estudiar la conductividad de un tipo de sal disuelta en agua y obtiene los siguientes resultados. Tenemos el gráfico que relaciona nuestra conductividad con la concentración de ese tipo de sal y nos da la información para que este experimento el estudiante buscaba determinar, ¿sí? Entonces, realmente esas son las preguntas, como yo pensaría que es una pregunta como un bonus, ¿sí? Son preguntas muy sencillas en las que uno puede recuperar ese tiempo que de pronto le dedica a las otras preguntas que son un poquito más complejas, ¿sí? Entonces, tenemos la influencia de la temperatura sobre la conductividad. En este momento miramos que tiene una temperatura, en el experimento se ha realizado, dice, a una temperatura constante de 25 grados Celsius, ¿sí? Por lo tanto, no tiene nada que ver la temperatura. Dice, el efecto de la conductividad de la disolución sobre la concentración de la sal, ¿sí? Por eso vemos, ¿sí?, que es importante cuando nosotros queremos graficar unos datos, porque nosotros queremos saber qué es lo que yo estoy variando, ¿sí?, qué es lo que yo estoy cambiando y cómo me devuelve una imagen, ¿sí? Cómo me responde ese experimento, esa gráfica a lo que yo le estoy variando, que en este caso estoy variando en el eje horizontal la concentración, y esto lo que me dice es el efecto de la conductividad de la disolución sobre la concentración de la sal, que es totalmente lo opuesto, ¿sí? C, la influencia de la carga de los iones sobre la conductividad, que si bien es en parte cierto, no es totalmente cierto. Lo que les decía ahorita de la lógica, ¿sí? Tenemos que ir a criterios que sean concluyentes para determinar nuestra respuesta. Y D, el efecto de la concentración de la sal sobre la conductividad de la disolución. Entonces, esta pregunta y esta última pregunta nos permite, digamos, tener una reflexión. Por supuesto, pues es la D, que es básicamente es leer el gráfico, no necesitamos absolutamente nada más. Lo siguiente pues pueden ser, las otras cosas pueden ser distractores, pueden ser tal vez cáscaras, ¿sí? Aunque no cabe aquí la palabra cáscara para una pregunta pues tan sencilla. Pero lo que los quiero invitar a todos y a todas precisamente es que reforcemos esos conceptos y apliquemos pues el análisis que tenemos nosotros para cada una de estas preguntas, para cada una de estas pruebas. Entonces, ya por último, lo que les queremos dejar es, nosotros realizamos un temario muy básico, la verdad, muy sencillo, en un documento, y en la última página de este documento, que se lo vamos a compartir por el grupo de WhatsApp. Si alguien no está en el grupo de WhatsApp, puede escribirnos ahí. Tenemos un grupo de WhatsApp de difusión. Le vamos a compartir este documento, y en lo último hay 3 enlaces para hacer unos simulacros, ¿sí? La sesión de hoy, pues la verdad, ha sido corta, y nosotros queríamos precisamente dejar en claro algo, ya que tenemos 9 personas, ¿sí?, en este momento, que si bien la participación no ha sido como la que esperábamos, nos alegramos de que ustedes pues hayan mantenido participando, y eso es lo que queremos, ¿sí? Queremos que participen, queremos que pregunten, queremos que se vinculen. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, bueno, falta la siguiente sesión en 8 días, pero para la segunda ronda de asesorías, vamos con el grupo, con todo el grupo de UNAL Monterrey y de tutorías Contrapeso, queremos ver cómo ha funcionado. Precisamente por eso, si tienen ustedes alguna sugerencia, si la desean comunicar con cada uno de nosotros, ahí pues en el grupo de WhatsApp están los administradores, nos pueden comunicar, o en el formulario de asistencia que ya se los he compartido, ¿sí? Si no, pues se los voy a volver a compartir aquí en el chat, para que nos digan cómo podemos mejorar eso, ¿sí?
Entonces, nada, pues vamos creo que vamos a concluir aquí. Mostremos el link. Sí, bueno, el link si quieren se los comparto, bueno, se los comparto en el documento por WhatsApp, el de los simulacros. Es algo, pues digamos, muy de sentido común. Simplemente llenan un formulario para unos datos y pueden presentar varias veces. Les comparto 2 del ICFES y uno que es oficial de admisión a la Universidad Nacional, ¿sí? Un simulacro que tiene la Universidad Nacional. Probablemente la formulación de las preguntas de la Universidad Nacional, del examen de admisión que se hacía antes, pues de pandemia y todo esto, son distintas a las del ICFES, ¿sí? Pero si ustedes desean verlo, si ustedes desean practicar con eso, les aseguro pues que va a ser bien para ustedes. Entonces, Yo creo que sí, podríamos aquí concluir. Ya pues Jimmy lo decía, la idea de pronto de estas tutorías es, pues teniendo en cuenta que hemos tenido pues una asistencia baja en las últimas versiones de nuestras tutorías, de pronto pues hacerlo un poquito más ameno, un poquito más corto y pues ya dejarlo pues a consideración de cada persona, pues que se acerque a nosotros, que nos escriba, pues tiene en nuestros correos, está el WhatsApp, para que pues por allí, por el WhatsApp, por el grupo nos comenten sus dudas. Jimmy ya les comunicó, la idea es enviarles ese temario, digamos que es como un recorder, es un listado de los temas de química, de física, en general de ciencias naturales que se ven en el colegio, para que ustedes repasen, y los 3 links que son 2 del ICFES y uno de la Universidad Nacional, en los que ustedes pueden hacer el simulacros de pruebas de estas de saber 11. Entonces allí ustedes pueden entrar a esos links, cuando tengan tiempito entran, responden las preguntas y digamos que de esa manera ustedes autónomamente, ustedes mismitos se pueden entrenar para la prueba que se viene. Entonces chicos, de verdad muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy. Recuerden por favor diligenciar el formulario de asistencia y estamos pendientes por el grupo de WhatsApp, que cualquier duda que tengan estaremos disponibles a responderles y a colaborarles. Muchas gracias chicos y a los que participaron, a todos, mil gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Vale, con mucho gusto, hasta luego para todos y todas. Gracias. Vale.